8 de la mañana con 22 minutos, 8 con 22 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con nuestro segundo invitado, nos acompaña vía telemática el ex juez de la Corte Constitucional, el doctor Ramiro Ávila. ¿Cómo está, doctor Ávila? Qué gusto saludarle, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, a raíz de lo que sucede en Palo Quemado, los intereses mineros que también están vinculados a la familia presidencial. Lo ocurrido en Olón ha motivado un debate sobre los principios y la jurisprudencia de los derechos de la naturaleza. El caso de Olón sin duda se ha convertido en algo simbólico por todo el aparataje estatal involucrado, por toda esta falta de ética pública que se ha visto, pero desde su punto de vista, doctor Ávila, este caso podría sentar un precedente. Se ha dejado al menos suspendido, han dicho así, la empresa de la esposa de la primera dama. La comunidad se impuso, la comunidad defendió el territorio, pero no están exentos de que esto vuelva a ocurrir y se genere un mal precedente. Licenia, buenos días. Alexis, buenos días. Un saludo cordial a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Efectivamente, a mí me parece que el caso Olón fue una franca y abierta vulneración a los derechos de la naturaleza y en particular a lo que la Corte Constitucional ya ha dicho sobre los manglares. En el año 2021, en septiembre, la Corte Constitucional emitió un fallo relacionado a los manglares y tenía que ver con qué actividades se pueden hacer en los manglares en relación a una norma del Código Orgánico Ambiental. Y en esa norma se debatió si es que se podían hacer otras actividades de infraestructura pública en los manglares en general. Y la Corte Constitucional decidió, entre otras cosas, que los manglares son ecosistemas frágiles que requieren protección especial, que tienen derecho los manglares, como cualquier sujeto de derechos, a derechos específicos, entre otros a que se respete sus ciclos vitales, su estructura, su funcionamiento, sus procesos evolutivos. En esa también se decidió que cualquier actividad que no esté encaminada a proteger el manglar es una actividad vedada. Y ahí la discusión era si es que obras de infraestructura que eran necesarias para una comunidad podían construirse, y la Corte dijo que sí, siempre y cuando sean obras públicas y que sean respetuosas y que sean respetuosas y sustentables con el manglar. Cuando uno mira lo que pasó en Olón desde la lógica de este fallo de la Corte Constitucional, ahí, digamos, toda la actividad de esta empresa relacionada con la esposa del presidente de la República, primero es una obra privada. Segunda, no es una obra sustentable, porque se trataba de una edificación de 4 edificios con más de 20 departamentos cada uno. Y esto básicamente está prohibido por este fallo de la Corte Constitucional. Y la otra cosa es que es una obra privada. Yo quiero manifestar públicamente mi respeto a esa comunidad con conciencia ecológica y además que valora al ecosistema al punto de haberse resistido a la fuerza pública y también a una decisión que tenía el aval gubernamental. Así que, Yesenia, yo creo que si es que hay una demanda por parte de la comunidad en contra de esta empresa que solo suspendió, yo estoy casi seguro que con el presidente de la Corte Constitucional esa demanda sería viable y se podría condenar a una reparación y restauración integral de lo que fue destruido. Supimos que hubo algarrobos que fueron cortados y también que había inicios de construcción para hacer este proyecto. También a mí me encantaría, ojalá, si es que esto sucede, que se establezcan sanciones, al menos constitucionales y ojalá administrativas, a las autoridades que dijeron que el impacto era bajo y que permitieron y autorizaron el registro y la actividad de infraestructura de inmobiliaria en la zona. Un gusto saludarle, doctor. Muy buenos días.
Debe haber algún tipo, por los antecedentes que usted señala, ¿no? El daño ambiental finalmente está, a pesar de que hayan decidido suspender finalmente la consecución de la obra, pero el daño ambiental está, porque sí hubo algarrobos y especies que fueron taladas, etcétera. ¿Se prevé en nuestra legislación, más allá de lo que dice nuestra Constitución, algún tipo de sanciones, tal vez? Yo creo que puede haber sanciones de carácter administrativo y también sanciones de penal si es que se dio ese registro de mala fe y de forma fraudulenta. El problema que tenemos en las infracciones penales es que las infracciones penales en las que se definen los delitos contra la naturaleza y el medio ambiente, el delito es incumplir la reglamentación administrativa. Esto ojalá algún día cambie porque el delito debería ser como cualquier otro sujeto de derechos, que es cuando se provoca un daño tangible. Más allá, el daño acá en las infracciones son no cumplir con o no tener autorizaciones del ministerio correspondiente, en este caso el ambiental, cuando debería ser si es que hay daño a la naturaleza. Así que podría pasar eso si es que es fraudulenta la decisión, si es que hubo una interferencia o una injerencia o una presión por parte de agentes gubernamentales para que se dé ese registro, no en consideración de la naturaleza y de los daños, sino en consideración de hacer un favor o otorgar un permiso por presión del gobierno. Digamos, si eso pasa, ojalá haya algún tipo de investigación penal en ese sentido. En la sanción... Pero, por ejemplo, podría haber una sanción, perdón que le interrumpa, doctor, porque usted ha señalado tema administrativo y tema también penal, pero alguna sanción política. La ministra del Ambiente está que se pasea muy campante y esto ya no pasa únicamente por haber cometido un par de desatinos, lo que sea. Políticamente también podría haber algún tipo de sanción. Ojalá, Alexis, a mí me parece que la ministra del Ambiente tiene en toda su carrera que ha hecho desde que es ministra, ha hecho todas las acciones conducentes a que sea destituida, como bien pidió varias organizaciones ambientales. Puede haber responsabilidad política, obviamente. A mí me parece que no ha hecho un rol adecuado, no ha defendido el medio ambiente. Y además en los foros internacionales ha sido vergonzosa la participación de la ministra. A mí me parece que, digamos, esto habla muy mal del gobierno y sí puede ser que haya responsabilidad política, Alexis, sin duda alguna, porque me parece a mí que no está cumpliendo con los mandatos ni legales ni constitucionales con relación a los altos estándares que tiene la protección ambiental en el Ecuador. Doctor Ávila, evidencia los comunicados que publicó en su momento el Ministerio del Ambiente para justificar los permisos y el registro en el tiempo récord, etcétera, etcétera, muestra un evidente desconocimiento de la normativa constitucional y ambiental, o muestra un conflicto de interés allí. ¿Actúan los funcionarios del ambiente como funcionarios del ministerio o actúan como empleados del presidente? Ay, Yesenia, yo creo que pasa las dos cosas. Ecuador a nivel internacional es un ejemplo de protección ambiental. Ecuador tiene la primera constitución en el mundo que declara que la naturaleza es sujeto de derechos. Además, establece que las fuentes para entender la naturaleza son dos. Cuando habla que es Pachamama y derecho a la naturaleza, uno de esos es la interculturalidad y el otro es a través de conocimiento y saberes propios de Occidente científicos para proteger al ambiente. Tenemos además la jurisprudencia más avanzada en derechos de la naturaleza. Tenemos casos como el de los bosques, los cedros, manglares, la mona silvestre chorongo. Tenemos el caso del río Akepi, el río Monjas, que son ejemplos de protección jurídica a la naturaleza. Así que cuando uno mira la forma tan ligera con la que otorgan un permiso ambiental en un ecosistema frágil como un manglar, sin duda hay desconocimiento, Yesenia. Yo no dudo en esto. Y el otro aspecto que usted menciona del conflicto de intereses, a mí me parece que cuando uno mira
cuando uno mira la forma como ha actuado este gobierno, por ejemplo, el ser recibido por una empresa minera en Canadá, el dar declaraciones públicas y al mismo tiempo estar reprimiendo en palo quemado a la gente que resiste a la minería por parte de una de las empresas canadienses que recibió al presidente. Si uno mira esto, si uno mira que todos los actores involucrados alrededor del caso Oloncito, que son actores que ahora ejercen funciones públicas, sin duda alguna, hay conflicto de intereses. Yo personalmente, a mí me parece un error político el decidir o elegir a una persona que tiene tantos intereses económicos, que es parte de un conglomerado económico, a que ejerza el poder público. Digamos, aquí hay un mea culpa a los ecuatorianos y ecuatorianas por haber elegido a alguien que, sin duda alguna, en muchos de los actos públicos va a tener conflictos de intereses. Lo mismo pasó con esa norma tributaria, que había una especie de exención tributaria a los deudores, y uno de esos deudores es el Grupo Noboa. Entonces, a mí me parece que no solamente en el caso Olón, sino también en los intereses mineros, corporativos, digamos, ahí hay una mirada elitista que sin duda, desde la lógica ética, refleja conflictos de intereses. Así que hay las dos cosas, Yesenia: desconocimiento de esta constitución verde que nos rige, de esta constitución que considera con particular valoración a la naturaleza, y por otro lado, conflictos de intereses entre un poder económico que ahora está ejerciendo un poder político. Así que las dos cosas existen, Yesenia, desde mi modo de ver. Constitución verde, doctor, que no deja de ser cuestionada, ¿no? Y qué decir, por ejemplo, de voces que son persistentes, que no dejan de insistir en que para ellos lo ideal sería volver, por ejemplo, a la Carta Magna del 98, que la Constitución de Montecristi deje de estar en vigencia y volver nuevamente a la del 98. ¿Qué decir de ellos, que a los que probablemente les incomoda y mucho, no solo que la Constitución sea verde, sea garantista de los derechos de la naturaleza, sino de los propios derechos humanos? Alexis, a mí me parece que el peor defecto que tiene la Constitución de 1998 es que esa Constitución se hace en medio de una década de profunda neoliberalización a nivel global. Y en el año 1998, entre otras cosas, lo que pasó fue que esa constitución liberal que permitía la huida del Estado, que permitía la protección de lo privado, que permitía las privatizaciones, generó la mayor crisis económica del siglo que hemos vivido, que fue la del año 1999, y que acabó en la dolarización y con la mayor migración de ecuatorianos al extranjero. Así, esa constitución del 98, si usted es una persona empresaria, si es una persona liberal, si es una persona que es indiferente a las necesidades de la gran mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas, yo puedo entender eso. Pero cuando uno compara la de 1998 con la del año 2008, usted va a ver que la del 2008 tiene todo un catálogo de derechos que son aspiracionales, que plantean que son como los objetivos del Estado ecuatoriano, y que recogen en un proceso sin precedentes en el constitucionalismo ecuatoriano, recogió todas las aspiraciones de los grupos humanos, grupos sociales, movimiento indígena, que acudió a la Asamblea de Montecristi a manifestar lo que ellos y ellas consideraban que eran derechos. Entonces, la Constitución de Montecristi, además, ha logrado resolver crisis políticas que en otras circunstancias hubieran sido un triste y un reiterado golpe de Estado. Cuestiones, salidas la muerte cruzada de mayo del 23, por ejemplo. Al final funcionó, Alexis. Podrán decir cualquier cosa que sea, pero jurídicamente se resolvió esa crisis política. Podrán criticar cualquier cosa que sea las motivaciones, pero acá no hubo un acto arbitrario de poder. Se resolvió un conflicto político a través del ordenamiento constitucional. Estamos con todos los defectos. Alexis, se puede mejorar la carta política, sin duda alguna. El Consejo de Participación me parece que siempre, ahora, desde que se inició la Constitución, fue un botín político. De acuerdo, se puede mejorar esas formas de elegir a las autoridades,
pero la Constitución en general ha sido una Constitución que nos ha dado estabilidad y también a los grupos más vulnerables, para mí esto es lo más importante, les ha dado las herramientas para poder tener discursos jurídicos y enfrentarse políticamente a los gobiernos. Así que yo en general creo que hay que reformar cosas puntuales sin duda, pero esta Constitución nos ha permitido resistir, nos ha permitido luchar, nos ha permitido exigir derechos, nos ha permitido tener control constitucional, nos ha permitido tener estabilidad política y creo que si la comparamos con la de 1998, esta Constitución, que yo sí le denomino verde y también garantista, ha permitido un poquito más de desarrollo jurídico en favor de las grandes mayorías. Esa es mi percepción, Alexis. Doctor Ávila, en otro tema, usted, igual que un grupo de expertos, fueron sin duda protagonistas para lograr un cambio histórico sobre los derechos humanos relacionados a la regulación de la eutanasia. ¿Qué avances hay sobre este proceso? ¿Conoce cómo se está preparando? ¿Si hay algún avance? Porque, bueno, ya se logró lo más grande que era que se apruebe esto, pero no sabemos en qué estado está ese trámite ahora mismo. ¿Usted tiene información sobre cómo está avanzando? Sí, algo, Yesenia. Salió ya el reglamento del Ministerio de Salud Pública que tiene que regir hasta que salga la ley. Existe ya un borrador por parte de la Defensoría del Pueblo. En relación al reglamento que nos está rigiendo, a mí me da la impresión de que el reglamento tenía que establecer regulaciones para viabilizar el derecho a la eutanasia, y me da la impresión a mí que hay regulaciones que son excesivamente reglamentarias, burocráticas y también innecesarias, que creo yo pueden ser un obstáculo para el ejercicio de la eutanasia. Por ejemplo, se pide que existan un informe psiquiátrico, un informe psicológico, un informe de la condición económica y social del paciente, cuando a mí me da la impresión que lo único que tenía que haber habido es un comité ético, médico, profesional, que tenga la capacidad de mirar si es que se reúnen los requisitos que están establecidos en la sentencia de la Corte Constitucional, que básicamente era que exista un dolor grave por una enfermedad también grave o una lesión física irreparable. La otra es que tenga una certificación médica y la otra es que exista un consentimiento voluntario. Cuando se establece un comité compuesto hasta por personas abogadas, representantes del Consejo de la Judicatura, con una cantidad de informes, yo no sé qué puede cambiar con que la persona sea pobre o rica en relación al sufrimiento que pueda tener la persona y la enfermedad grave que tenga. No sé cómo puede afectar eso. A mí me da la impresión que rico o pobre, si es que tiene las condiciones que establece la Corte, debería ejercer el derecho. Entonces, yo me estaba poniendo, ¿qué pasaría si yo soy un enfermo terminal y miro los requisitos que están en el reglamento? Me parece que ahí hay una exigencia a las personas que están padeciendo enfermedades para cumplir requisitos excesivos. En relación al proyecto de la Defensoría del Pueblo, a mí, yo agradezco la apertura que han tenido ellos. Me parece que han hecho ya varias convocatorias a médicos, abogados y abogadas para que podamos opinar, y creo que hay apertura ahí para ir recogiendo distintas voces. Yo les he dicho a la Defensoría del Pueblo que una de las voces que no se puede dejar de escuchar es de las personas que hoy en día están sufriendo enfermedades graves y que están además con este nivel de este umbral del dolor que no lo soportan y por lo tanto podrían acceder a este derecho de la eutanasia, que no pueden dejar de escuchar, porque uno de los principios básicos de un Estado de Derecho es que no se puede tomar decisiones sin las personas a quienes afectarían esas decisiones, y estos sin duda son los pacientes con enfermedades y dolores graves. Esto es Yesenia. Entonces creo que están avanzando los proyectos y me parece a mí que tienen defectos, y agradezco la apertura que ha tenido la Defensoría para escuchar criterios diferentes a su propuesta. Muchísimas gracias, doctor Ávila. Muy gentil, no le demoramos más. Muy gentil, fuerte abrazo, muchas gracias. Doctor. Gracias. Un buen día, Yesenia, Alexis. Lo propio para usted, doctor.